¿Cómo están, estimados colegas? Bienvenidos a esta primera sesión de la clase titulada La enseñanza universitaria frente a la inteligencia artificial. Es curioso cómo en tan poco tiempo la educación ha ido evolucionando a pasos agigantados. Probablemente ustedes han pasado por esta evolución porque probablemente hemos sido formados en salones universitarios todavía con tiza, con una pizarra verde. Luego hemos pasado rápidamente a los slides, ¿no? O a las diapositivas retroiluminadas. Posteriormente pasamos a las diapositivas con un proyector a través de una computadora, una laptop. Y ahora ya estamos hablando de la enseñanza con la inteligencia artificial en diferentes niveles. Ya estamos viendo como si fuera un avance de ciencia ficción de lo que está pasando en este momento. La tecnología ha ido evolucionando, porque si hablamos del término general tecnología, entendemos que incluso la imprenta tuvo una gran revolución a la hora de implementar algo que en ese momento se hacía a mano. Una tecnología que permitió que los libros pudieran duplicarse de una forma más rápida y llegar a más personas. Entonces, esta evolución natural de la tecnología hace que hayamos llegado en este momento a la inteligencia artificial. Y es curioso cómo la inteligencia artificial en poco tiempo ha hecho una revolución importante, porque si recuerdan, la inteligencia artificial inicia en el año 2022. Pero esto es un inicia muy entre comillas, porque en realidad la inteligencia artificial es un término muy amplio que involucra tecnologías como el machine learning, como el deep learning, que tienen literalmente décadas de estudio. O sea, esto evolucionó hace muchos años y el producto de esta evolución tiene como un punto de corte el 2022 con el lanzamiento de este modelo de lenguaje llamado ChatGPT, porque es un antes y un después en el uso de la inteligencia artificial con este lanzamiento. No es que la inteligencia artificial empezó en el 2022, pero sí tenemos que reconocer que ahí hay un punto de corte muy clarito, ¿no? Entre el uso, el cambio de políticas, tener en cuenta realmente, ¿no? Es como que un nuevo auge de la inteligencia artificial, ¿no? Porque precisamente permite a la persona normal, natural, empezar a utilizar una herramienta poderosa. Antes del lanzamiento del 2022, las personas que podían utilizar inteligencia artificial lo hacían por medio del lenguaje de máquina, por medio del lenguaje de código. Necesitabas tú tener unas habilidades técnicas específicas para poder utilizar herramientas de inteligencia artificial. Después del 2022, cambiamos ese lenguaje técnico a un lenguaje natural. Ahora, cuando tú quieres hacer una página web, lo puedes hacer a punta de prompts. O sea, tú le puedes indicar, quiero una página web que tenga estos colores, que tenga estas funciones, que le pongas estos botones. Y solo con lenguaje natural hoy ya muchas herramientas llamadas agentes pueden empezar a crearte páginas web. Tal vez todavía básicas, tal vez todavía en los primeros pasos, pero ya son herramientas que son funcionales. Entonces eso tiene un impacto en la enseñanza tradicional, porque así como nosotros podemos utilizar esa herramienta para hacer cosas, los alumnos ya la utilizan para preguntar cosas, ¿ok? La enseñanza tradicional que teníamos, ¿no? Utilizando libros, utilizando artículos, etcétera, evoluciona para que nuestros alumnos ahora hagan las mismas consultas, pero ya no buscando en una biblioteca, ya no revisando diferentes artículos científicos, sino una consulta hecha a ChatGPT,
a Cloud, a Gemini, y es conversacional, es con lenguaje humano. Entonces, hay una guía que también se los vamos a compartir en el aula virtual en donde muestra que la inteligencia artificial generativa ha modificado tanto las posibilidades educativas que generó ciertas incertidumbres, incertidumbres que en este momento enfrentan no solo los estudiantes, sino principalmente nosotros como docentes e instituciones. Entonces, tenemos que entender que en este marco amplio, ¿ya? La inteligencia artificial generativa, que es lo que está teniendo más auge en estos últimos años, ha ampliado las posibilidades, pero justamente eso nos obliga a rediseñar cómo se tiene que aprender. Nos permite entender que ya no podemos utilizar las mismas herramientas de siempre, sino nosotros tenemos que cambiar nuestro paradigma y decir, ok, sé que mi alumno va a utilizar inteligencia artificial, entonces, ¿qué hago yo para adaptarme a esa evolución? ¿Qué herramientas utilizo para su evaluación? Etcétera. Un estudio que se hizo en el Reino Unido a más de 1000 estudiantes reveló que el 95% de ellos manifestó que utiliza inteligencia artificial generativa en cualquier momento o uso cotidiano de su día a día. Mientras que de ese mismo grupo, el 94% manifestó que utilizaba la inteligencia artificial para sus trabajos universitarios, así sean evaluados o no. Estamos hablando de monografías, redacción de artículos, este, pero tenemos que entender que esto es casi el 100% y probablemente incluso no sepamos si ese 6% solo lo está negando utilizar la inteligencia artificial, por decirlo de alguna manera. Obviamente algunos me dirán, no, pero mira, la realidad de Inglaterra no se puede comparar a Perú, no hay el mismo nivel de acceso, entendemos. Pero tenemos que ir viendo que por lo general en la historia todo lo que pasa en estos países del primer mundo tarde o temprano termina replicándose de alguna manera en países como Perú. Eso significa que en tan poco tiempo, desde su lanzamiento en el 2022, hoy en el 2026, ya casi el 100% utiliza la inteligencia artificial generativa en el día a día. Prácticamente estamos hablando que las inteligencias artificiales ya son los nuevos smartphones. ¿A qué voy con esto? Recordemos que hace algunos pocos años, desde la perspectiva nuestra, que somos ya adultos, recordaremos que cuando éramos niños, tener un smartphone era un lujo, sobre todo en Perú. Pero poco a poco los costos fueron adaptándose, la necesidad de utilizar un smartphone fue aumentando al punto de que hoy probablemente el 100% de los que están viendo este video tienen un smartphone en el bolsillo. Pueden haber gamas, pueden haber calidades, pero todos tienen un smartphone que prácticamente hacen lo mismo. Hoy, de verdad, es casi difícil diferenciar un smartphone que cuesta miles de dólares respecto a uno que cuesta solo 1000 o menos. Porque la usabilidad que nosotros le hemos dado al smartphone es tanta que en nuestro día a día es muy difícil diferenciar, ¿no? Un modelo de otro, salvo por algunas características específicas o una marca, un logotipo específico, pero se convirtió en una necesidad del día a día. Ahora nos sentimos incluso sin herramientas a la hora de no tener un smartphone, ¿no? Se ha convertido en algo tan cotidiano y tan necesario en nuestras vidas que es imposible para más del 90% de profesionales poder trabajar sin un smartphone en su día a día. Entonces, esta inteligencia artificial se está convirtiendo en poco tiempo, en mucho menos de lo que le demoró a esta herramienta física, este hardware, ya convertirse en una herramienta necesaria para el día a día de las personas. Entonces, tenemos que entender que el uso de esta herramienta en poquísimos años ya se convirtió en un uso masivo. Entonces, es inevitable que esto va a involucrar
ya el aprendizaje y la enseñanza, sobre todo en la educación superior. ¿Qué entendemos por inteligencia artificial generativa? La verdad que sí es una herramienta poderosa. Y lo primero, por ejemplo, que ustedes están viendo en este momento son estas diapositivas. Hace pocos años, yo solito, para mí solito, que no soy diseñador gráfico, me hubiera sido imposible crear diapositivas con este nivel de diseño, ¿no? Así, de plasmar una idea, ¿no? Con esta calidad de imagen. Hoy es posible. Generar este tipo de diapositivas para una inteligencia artificial es igual de costoso, entre comillas, ¿no? O igual el tiempo, porque es la cantidad de tokens, alguien se pondrá un poco técnico como para explicar esto, pero si yo generara una diapositiva un poco más burda, una diapositiva un poco más sencilla, más simple, en términos de tiempo y costo, entre una diapositiva simple y esta diapositiva un poquito más elaborada, a la inteligencia artificial generativa le va a costar prácticamente lo mismo. No va a haber una diferencia para ella, aunque para nosotros como seres humanos visualmente puede ser un poco más impactante. Para la inteligencia artificial generativa, el desarrollo de una diapositiva con imágenes más o menos realizadas, con colores básicos, etcétera, va a ser lo mismo que pedirle que diseñe algo entre comillas así de elaborado. Entonces sí, sí, la inteligencia artificial generativa nos está ayudando ya en la elaboración de clases un poco más interesantes. Pero tenemos que entender 5 aclaraciones, ¿ya? Para poder utilizarlas con criterio. La primera, no piensa como una persona. Miren, por más que aparentemente el lenguaje de la inteligencia artificial generativa sea muy similar a la del humano, tenemos que entender que sigue siendo un cálculo matemático. Solamente que el cálculo probabilístico que hace para ir agregando las siguientes palabras en la oración lo hace cada vez mejor, lo hace tan bien que pareciera que estamos hablando con otro ser humano. Pero no hay un pensamiento, no hay una lógica, no hay una experiencia. Tú le puedes decir a qué sabe una manzana y te va a dar una descripción. Tú le puedes decir en qué se diferencia el color de un plátano con el color de una sandía y te lo va a describir. Pero es porque practicó, entrenó, calculó los datos para darte esa respuesta. Jamás experimentó el sabor de una manzana, jamás experimentó la diferencia de colores y sensaciones como un humano y vio la diferencia entre uno y otro y dio una valoración específica. No, no hay un pensamiento humano ahí, no hay un razonamiento previo, no hay una experiencia previa, simplemente es el producto de un cálculo matemático que predice la siguiente palabra. Entonces, esto te va a permitir entender la segunda aclaración, que no es una fuente científica. Miren, cuando tú en la investigación buscas artículos científicos y lo haces a conciencia, tú no solamente buscas cuáles son los que se adaptan mejor a tu investigación, tú lees, entiendes la metodología, buscas cosas que realmente puedan estar acorde a lo que tú estás queriendo hacer. Eh, Muchas veces te ha pasado que de 100 artículos que has visto, has buscado en Google Scholar o en PubMed o en cualquier otra herramienta de búsqueda de artículos científicos, te topaste con artículos que sí se acercaban medio a lo que tú querías, pero muchos de ellos los descartabas. La inteligencia artificial hace una búsqueda rápida y no busca todas las fuentes científicas existentes, solo las que encuentra primero. Hay un algoritmo específico de la búsqueda que todavía no es el más eficiente, todavía no es el mejor. ¿Significa entonces que lo que me está recomendando la inteligencia artificial como fuente bibliográfica es la mejor? No, no es la mejor. Tampoco vamos a irnos al extremo de decir es pésima. Cada año sigue mejorando y lo sigue haciendo cada vez mejor. Pero
todavía no puedes tú confiar de que las fuentes que está utilizando para redactarte ese párrafo, las fuentes que te estás dando para redactar esa información clínica, realmente estén bien curadas. Necesitas tú todavía hacer ese trabajo manual. Y aquí hay algo que probablemente a muchos de ustedes ya les pasó. Mientras más experto tú como persona eres de un tema y te pones a conversar con cualquiera de las herramientas de inteligencia artificial generativa, vuelvo a repetir, ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek y la que tú quieras. Cuando tú como experto en el tema, que te ha tomado años dominar un tema de experiencia, prácticas, etcétera, te pones a revisar, te das con la sorpresa de que hay cosas que no tienen nada que ver. Tú dices, ¿qué está pasando acá? No, esto no es así. Y encima todavía tratas de corregirla como si con esa corrección que le vas a dar, porque a mí mismo también me ha pasado, una veces piensa, ¿no? Que como humano la IA va a aprender de lo que le estoy corrigiendo. Creo un chat nuevo y sigue cometiendo el mismo error. ¿Por qué? Porque no aprende. Ya está preconfigurada. Por eso hay cortes de aprendizaje. Cada cierto tiempo hay un corte de aprendizaje, es una fecha para que pueda ir refrescando el conocimiento. No es que al instante aprende, ¿ok? Entonces, como experto te das cuenta de que no lo sabe todo. Y el experto se da cuenta que comete muchos errores. Entonces, no es una fuente fidedigna, confiable de ciencia. Cada vez es mejor, sí, pero todavía le falta mucho por aprender. Lo tercero, no es todavía un buen buscador. Miren, para hacer una búsqueda en Internet, lo que Google y otras herramientas de búsqueda te presentaban era todo una serie de plataformas, páginas, papers, etcétera, para que tú como ser humano, basado en tu experiencia, basado en lo que tú necesitas, puedas discriminar y decir, ah, ya, yo voy a utilizar este artículo, esta página solo es un blog de alguien random que escribió lo que le parecía, esta página sí es confiable, es una, ¿me entiendes? Entonces, todavía había un proceso humano para poder hacer esa discriminación a la hora de buscar información en Internet. La optimización de búsqueda no ha sido pensada todavía en inteligencia artificial. Es por eso que todavía las páginas están pensadas en herramientas de búsqueda tipo Google, ¿ya? Pero no todavía en inteligencias artificiales. Entonces, cuando tú le pides que haga cierto tipo de búsquedas, probablemente va a ignorar muchas plataformas de las cuales probablemente sí está la información que tú necesitas. Entonces te pones a interactuar y esto probablemente le ha pasado muchas veces, no, esto no quiero esto, lo que quiero es que me busques esto otro, esto otro, esto otro. Y les ha pasado, y les ha pasado, ¿no? El cuarto tiene que ver con todo lo anterior, ya lo entienden mucho mejor. Entonces, con todo esto, te das cuenta que no reemplaza a un experto. Es difícil, cuando tú conoces más sobre algo, decir, oye, esto todavía no está al nivel de un experto. O sea, tal vez puede responder ciertas cosas con mucha exactitud, pero en general, en un contexto más grande, mientras más amplio el contexto, más errores comete. Y eso incluso también en programación. Cualquier programador experto, si tienen algún amigo profesional que sea programador y que le digas, oye, ¿sabes qué? Que tú ya estás utilizando la IA para hacer tu trabajo en programación, estás utilizando, no sé, Codex, estás utilizando herramientas tipo las de Cloud o Mitos, no sé. Y te va a decir que sí ayuda mucho, sobre todo en cosas básicas, pero cuando ellos empiezan a ampliar el contexto del proyecto, la inteligencia artificial empieza a cometer muchos y muchos y muchos errores y les toma más tiempo buscar cuál fue el error que cometió la IA y corregirlo que hacerlos ellos mismos. Entonces todavía no estamos en eso de que los agentes autónomos pueden hacer mil cosas, todavía no, todavía no. Por eso, teniendo ya todo este contexto un poco más claro, entendemos que la inteligencia artificial generativa no garantiza el aprendizaje, al menos no todavía. Entonces, entendemos acá, y lo hemos puesto en una frase, una respuesta mejor elaborada no implica necesariamente un mejor aprendizaje.
Entonces, ¿por qué la situación actual es diferente? Pareciera que lo que les expliqué en la diapositiva anterior es que no, entonces no podemos utilizar la IA. Es que hoy la evolución de la inteligencia artificial, sobre todo la inteligencia artificial generativa, ha hecho que las personas sientan que esta herramienta, que sí es poderosa, realmente les dé la sensación de que les facilita el trabajo día a día. Aunque la evidencia dice que el tiempo de trabajo de las personas todavía se mantiene igual, que la eficiencia aparentemente es igual, entonces todavía estamos hablando de sensaciones, pero es que son sensaciones y una liberación de dopamina muy efectiva. Lo primero, como ya mencioné, es el lenguaje natural. O sea, es que tenemos que entender que esta es la principal revolución de esta inteligencia artificial, porque como les comenté en las primeras diapositivas, antes las personas que podían utilizar inteligencia artificial eran las personas que hablaban en el lenguaje de la máquina. ¿Qué quiere decir? Que utilizaban lenguaje de programación para poder darle instrucciones, para recibir información. Todo era con números, con códigos, específicamente lenguaje de máquina. Pero ahora puedo yo hacer cosas muy interesantes con lenguaje natural. O sea, quiero que entiendan, miren lo bonito que se ve esta diapositiva con colores, con cosas así. Hace años atrás, querer tener solo esta diapositiva con este nivel de complejidad, llamémoslo así, yo tenía que primero tener una idea bastante amplia, luego tenía que saber diseñar, luego tenía que tener fotografías a la mano para poder hacer esta composición, luego tenía que saber utilizar softwares tipo Photoshop, Illustrator u otros, y luego recién de poder utilizar todas esas habilidades y plasmarlas en una sola, creaba esta diapositiva. Hoy, ¿qué hice? Le di la idea, quiero que me hagas una diapositiva que tenga esto, y en pocos segundos ¡frum! Me crea esta diapositiva. Y no tuve que programar, no tuve que utilizar ningún software de diseño gráfico, no tuve que hacer cosas caras o complejas para poder tener este tipo de diapositivas. Entonces, entendemos que la inteligencia artificial pasa de ser solo una herramienta que te da textos, que te responde cosas, a ser una herramienta que hace cosas. Por eso es que hablamos ahora de la multimodalidad. Ahora, las inteligencias generativas, que ya son multimodales, no solo generan texto, sino que te pueden generar estas imágenes. Ahora también te pueden generar videos. Y los videos que están saliendo son cada vez más realistas, que cuando tú ves, por ejemplo, un TikTok, ya no sabes si eso es inteligencia artificial o pasó en la vida real. Necesitas ya confirmar, ya no es confiable un video. Te genera audio, música, lo que tú quieras. Otra cosa que hace que esta herramienta sea muy poderosa es la inmediatez, la disponibilidad de utilizarla 24/7. Vuelvo a mi ejemplo de la diapositiva. Imagínate que yo no sé diseñar, ¿no es cierto? ¿Yo qué tenía que hacer? Si yo quería hacer un diseño gráfico, un banner o algo, yo tenía que buscar a una persona que lo pueda hacer. Esta persona trabaja dentro de un horario específico y yo no lo puedo llamar a las 11 de la noche, que recién a esa hora me libero de mi trabajo, para decirle, oye, ahora sí, vamos a hacer el banner que queríamos hacer o la diapositiva. No, porque esa persona también tiene que descansar, también tiene un horario de trabajo y no está a mi disposición 24/7. Pero la inteligencia artificial sí. Tú puedes, digamos, en una noche de insomnio, tener una idea y decir, oye, mira, quisiera hacerlo de esta manera, sentarte, coger tu celular o una laptop y empezar a hacer cosas. Entonces, la inmediatez, la disponibilidad 24/7 hace que sea una herramienta poderosa. Ahora, hay una personalización aparente. Yo puedo pedirle que asuma roles. Asume el rol de un experto en tal cosa. Yo puedo decirle, cuando me des un ejemplo, quiero que siempre me los des de esta manera.
cuando me hagas un resumen quiero que lo redactes de esta manera. Y han agregado pequeñas funciones de, entre comillas, memoria para que justamente las herramientas generativas se adapten un poco más a tu gusto. Y esta personalización aparente hace que tú digas, ah, mira, la herramienta hace justo lo que yo necesito como lo que yo necesito. Y eso no es malo, pero el problema es que hace que tú confíes más ciegamente en la inteligencia artificial, dejando de lado todo lo que hemos explicado en las diapositivas anteriores. Y ahora vemos que la multimodalidad ya se está ampliando para poder integrar, ¿no?, la inteligencia generativa en diversas actividades. Ahora hay agentes que te pueden organizar tu calendario, hay agentes que pueden leer tus correos, mandarte resúmenes, hay agentes que pueden funcionar constantemente en un bucle para darte información que tú necesitas y ayudarte en tareas repetitivas. O sea, la IA ya se está integrando en tu día a día, o sea, ni siquiera estamos adaptando la educación a la integración con la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial ya se está integrando en el día a día de nuestros estudiantes y nuestros docentes. Y llegamos a que los agentes de inteligencia artificial, que son herramientas un poco más amplias, que utilizan herramientas de inteligencia artificial generativa, más lenguajes de programación tradicionales para empezar a ejecutar tareas. Tú ya puedes programar una inteligencia artificial y decirle necesito que hagas esto, 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 luego lo vas a hacer de esta manera, puedes unir nodos, darle explicaciones, funciones, lo que tú necesites en lenguaje natural y ahora estos agentes te ayudan a ejecutar tareas repetitivas. Esto no es malo, pero tenemos que entender que esto está evolucionando mucho más rápido de lo que nosotros podemos responder. Entonces, pasamos de una inteligencia artificial que conversa, crea, a una inteligencia artificial que se integra y trabaja contigo de forma continua. Y eso es lo que tenemos que tener en claro. Entonces, ahora que hemos entendido todo esto, ya vamos un poco más ya a la parte de formación. Todas las universidades están pasando por, como mínimo, estas cuatro etapas. Algunas habrán avanzado más, ya estarán ya prácticamente en la 4, otras recién estarán en la 3 o en la 2, algunas ni siquiera quieren salir de la primera etapa. Y digo quieren porque es una resistencia al cambio, es entender que la sociedad está cambiando, ¿no? Con esta revolución de la inteligencia artificial y de todo el universo de inteligencia artificial, la inteligencia artificial generativa es lo que más estragos está haciendo en la educación. Estragos muy entre comillas, porque vamos a entender bien esta parte. La primera etapa que estamos pasando como formadores, como educadores, es que probablemente en nuestra clase estamos diciendo un no rotundo al uso de inteligencia artificial. Queda rotundamente prohibido utilizar la inteligencia artificial para hacer sus tareas. Queda rotundamente prohibido para que usen en la revisión de sus trabajos, hasta para estudiar. ¿No? Y entramos en ese bucle tratando de convencer a nuestros alumnos de que tienen que estudiar de la forma tradicional, cojan su libro, lean su libro, resalten, marquen. Y yo sé, yo me formé de esa manera y para mí es apasionante aprender de esa manera, pero la sociedad está cambiando, nuestros alumnos están cambiando, muchos de ellos desde que nacieron ya tenían un celular en la mano, una computadora, una laptop, entonces no es lo mismo, no es lo mismo. Tenemos que entender que tenemos que pasar a las siguientes etapas. Entonces, la siguiente etapa por lo que está pasando una universidad es decir, ok, entendemos que los alumnos van a utilizar inteligencia artificial, entonces vamos a poner algunas reglas de uso, ¿no? Mira, para esto, si vas a corregir signos de puntuación, si vas a generar algunas imágenes para tus diapositivas, eso sí te lo permito, ¿no? Estas cositas, si vas a hacer algo, cosas puntuales, pero ya vamos dando algunas reglas, algunas pinceladas. Todavía no estamos integrando la inteligencia artificial en nuestra malla curricular. Simplemente estamos dando reglas en las que el alumno sí podría utilizar la inteligencia artificial y en las cuales no debería dar inteligencia artificial. Pero
Esto está demostrando con el tiempo ser insuficiente. Hay un artículo que les voy a compartir también en el aula virtual que nos habla que muchas instituciones ya han comenzado a reconocer que aunque existan estas reglas, no resuelven el problema. Hay experiencias que la inteligencia artificial propone a la educación que sí podrían ser eficientes. Entonces, ¿qué es lo que está proponiendo? Proponen que si nosotros utilizamos justamente estas potencialidades de la inteligencia artificial y lo adaptamos en nuestra malla curricular, sí habría la posibilidad de llegar al aprendizaje correcto. Sí podemos enseñar sin caer en la sensación de que la IA lo resuelve todo, sin que el alumno aprenda nada. Por eso que luego de un rediseño del aprendizaje pasaríamos a la cuarta etapa recién, que es muy complicado pero no imposible, que es la integración curricular. En el escenario actual, nuestras instituciones educativas, sobre todo universitarias, necesitan enseñar simultáneamente competencias disciplinares. ¿Por qué? Tenemos que enseñar de ética al alumno para que el alumno sea autoconsciente de los límites que puede tener la inteligencia artificial. Tenemos que enseñarles a decir, oye, sí, la inteligencia tiene mucho conocimiento, pero tu razonamiento, tu juicio profesional sigue siendo importante. Entonces, no puedes tú mismo pensar que tu razonamiento lógico, tu experiencia, tu aprendizaje puede ser reemplazada por una inteligencia artificial. Tú como futuro profesional puedes más bien utilizar esas herramientas para que tu aprendizaje se amplíe. Tenemos que alfabetizar a la universidad de forma crítica en el uso de inteligencia artificial. ¿Cómo yo puedo pedirle a un maestro que enseñe sobre inteligencia artificial o que su clase sea con inteligencia artificial si el profesor sabe menos de inteligencia artificial que sus alumnos? Entonces los alumnos se lo van a comer vivo. No, no es posible. Tenemos que capacitarlos. Entonces, si hablamos de colaboración responsable con estos sistemas automatizados, ya hablamos del paso siguiente. La capacidad para actuar cuando la inteligencia artificial se equivoca, la capacidad de discernir si la información que te está dando está incompleta, la capacidad de decidir cuándo sí te conviene utilizar inteligencia artificial y cuándo no te conviene utilizarla. ¿Ok? Entonces, esto significa que la inteligencia artificial no solo va a modificar los medios de enseñanza, sino también va a obligar a reconsiderar qué es lo que vale la pena aprender, qué competencias deben conservarse sin asistencia de la inteligencia artificial y cuáles deben desarrollarse incorporando herramientas de inteligencia artificial. Si hablamos del contexto de la inteligencia artificial en un marco normativo, obviamente nos va a convenir hablar sobre lo que está haciendo nuestro país, ¿no? Hay una ley, la ley número 31814, que justamente establece ya unos principios bastante interesantes respecto al uso de la inteligencia artificial. Ahí se hablan sobre ciertos principios, se hablan sobre riesgos, se hablan sobre responsabilidad institucional. Se habla sobre responsabilidad también como profesional y sobre todo hace un hincapié en salud porque como en muchas herramientas, uno de los principales clientes para el uso de cualquier herramienta digital siempre es el sector salud. Pero si lo que tenemos que entender de toda esta reglamentación positiva, sobre todo en nuestro país, es que la norma especifica que el responsable es la persona, que el responsable es la institución, no la herramienta, no la inteligencia. Ejemplo, si yo como médico utilizo mi inteligencia artificial para mi día a día y me confío en el tratamiento y diagnóstico que me pueda recomendar, que ya lo hacen, y resulta que es el incorrecto, yo no puedo lavarme las manos y decir, no, es que la inteligencia artificial me lo recomendó, y ahí denuncien a Sam Altman o no, a los dueños de la inteligencia artificial. No.
Yo soy responsable. Yo asumo los problemas legales. Yo tengo la responsabilidad. ¿Ok? Ahora en una institución, si una institución empieza a utilizar agentes de inteligencia artificial y estos agentes cometen errores, borran información, trasladan datos sensibles, ¿no? Y se ve afectado la población, el responsable es la empresa, no la herramienta. Puedes denunciar a la empresa y la empresa te va a tener que, no sé, indemnizarte de acuerdo a la normativa y la legalidad que se tenga y el tipo de falta que se haya cometido, obviamente, pero la responsable sigue siendo la empresa. Entonces, no va a existir ninguna forma, y esto es lo que está evolucionando todos los países en el mundo, y Perú también, por eso es importante tenerlo en cuenta, que ya tenemos una ley para inteligencia artificial. No va a haber ninguna forma en que yo, como profesional, por más que quiera escudarme de que el error no lo cometí yo, lo cometió la herramienta, yo pueda salvarme de esta responsabilidad legal. No hay forma y no la va a haber. Por más que esto sea cada vez mejor, 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 el responsable siempre va a ser el usuario, no la herramienta. Entonces, por eso, para toda casuística que tú quieras, para cualquier tipo de agente que quieras hacer, tiene que haber una supervisión humana. Tienes que entender que tiene que haber sistemas de candados de protección de datos y un uso responsable de inteligencia artificial, porque el marco legal dice claramente, si hay un error, una falta, un daño, el culpable vas a ser tú, no la herramienta. ¿Ok? Entonces llegamos a una de las diapositivas más importantes para mí, porque vamos a hablar de la transformación en el rol del docente universitario. Hay un artículo que también les voy a compartir en el aula virtual, en donde la UNESCO propone cosas bastante interesantes. Siempre hemos empezado nosotros conversando sobre la relación docente-estudiante, ¿no es cierto? Y para nosotros esa es una relación inquebrantable. Pero la UNESCO nos propone algo interesante que es la relación docente-inteligencia artificial estudiante. Porque realmente hay que ser conscientes de que estos cambios no van a ir hacia atrás. Estos cambios son ineludibles. Lo que está pasando con la inteligencia hoy en todos los aspectos de la vida diaria, de la economía, de la salud, de la ingeniería, no hay marcha atrás. Y obviamente dentro de eso está lo que pasa en las aulas. Entonces el docente va a tener que sufrir una metamorfosis, una transformación completa. Porque por lo general, ¿no? El docente era el que transmitía la información, ¿ok? Es el que más domina el tema, es el que más sabe, es el que puede exponer contenidos, etcétera. Pero ahora con esta nueva realidad ya no basta, porque la inteligencia artificial, si bien es cierto, con errores y todo, cada vez responde mejor, cada vez tiene menos errores. Entonces pasa el docente de ser un transmisor de información a ser el que diseña el aprendizaje. Porque hay cosas que el docente sí o sí decide. Por ejemplo, ¿cuáles son las competencias que el alumno tiene que alcanzar para decir que aprendió algo? ¿Qué conocimientos previos el alumno debería aprender o haber aprendido para poder pasar a este curso? ¿Cuáles son las dificultades pedagógicas más importantes que se tienen que tener en cuenta, ¿ya? Y estas otras no tanto. Darle valor. ¿En qué momento yo como docente decido que la inteligencia artificial sí va a ayudar en el aprendizaje, pero también en qué momento yo debería decir acá no? Acá no. Porque, por ejemplo, si hablamos de habilidades blandas, si hablamos de habilidades manuales, un alumno puede leer 1000 formas de hacer suturas, pero a la hora de darle, ¿no? Las herramientas no va a poder hacer ni un solo nudo. Ahí no tiene mucho que ver la IA, él tiene que practicar con sus manitos hasta aprender. Entonces hay cosas que en la inteligencia artificial todavía no la va a poder hacer. Entonces,
Yo ayudo a evidenciar cómo hago el aprendizaje, diseño para que el alumno aprenda. Otra cosa que nosotros como docentes normalmente hacemos es que hemos sido por muchos años los que damos las respuestas, proveedores de respuestas. Si el alumno pregunta algo, por lo general nos busca a nosotros para darle la respuesta del tema, porque se podría decir que hemos llegado a tener cierta expertise del tema del que enseñamos. Sin embargo, como les comento, la inteligencia artificial cada vez responde mejor. Significa que en poco tiempo la inteligencia artificial va a dar respuestas que van a tener poco margen de error. ¿Saben por qué? Porque nosotros también nos equivocamos. Alguno de ustedes me va a decir que el 100% de respuestas que les dio a sus alumnos estuvieron bien o alguna vez, pucha, alguna vez me he equivocado y he dado una respuesta que no era. Claro, hemos cometido errores, pero nosotros pasamos de proveer respuestas a ser los que diseñan las preguntas, porque hay algo que sí todavía el alumno va a necesitar de nosotros. ¿Cómo yo diseño una pregunta correcta para que la inteligencia artificial dé una respuesta correcta? Porque eso es lo que no va a cambiar en no mucho tiempo, es que la calidad de la pregunta es la calidad de la respuesta. La inteligencia artificial no me va a responder sobre manzanas si yo cometo el error y le pregunto sobre peras. No está en mi mente. Ah, no, creo que se equivocó y me está preguntando sobre manzanas. No, me dejo entender. Entonces paso a ser yo el que le ayuda a preguntar de forma correcta, de priorizar evidencias, de elegir bien el tipo de pregunta, el prompt correcto basado en en mi experiencia. Entonces pasamos de ser la autoridad informativa a ser los curadores de evidencia. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que sabe más en ese momento del curso? Nosotros, como docentes. Entonces, si nosotros guiamos al alumno y decimos, si vas a preguntar, pregunta este tipo de cosas, haz este tipo de preguntas, dile, básate en la guía de práctica clínica tal para elaborar este plan de acción. Busca artículos que sean revisiones sistemáticas, verifica que realmente es ese artículo del cual estás haciendo ese resumen. ¿Me entiendes? O sea, no somos los que prohibimos, sino somos los que guiamos y además vemos y evidenciamos este, el uso y cómo se usa la inteligencia artificial. Entonces pasamos de ser el controlador del comportamiento del alumno a ser el orientador de uso responsable, porque nosotros no vamos a poder impedir que los muchachos, chicos, chicas puedan utilizar inteligencia artificial en su día a día. Probablemente muchos de ustedes están prohibiendo utilizar IA y lo único que logran es que el alumno lo utilice de forma clandestina, nada más, pero lo está utilizando en su día a día. Entonces, nuestra tarea como docentes es establecer expectativas claras y decir al alumno, mira, para la IA te puede ayudar bien a utilizarla de esta manera, para hacer este tipo de actividad, para resolver este tipo de preguntas, para poder verificar, hacer contrastaciones, muchas cosas. Pero miren, lo que nosotros buscamos ya no es evaluar el producto, sino evaluar el proceso. Miren, una vez más, la inteligencia artificial cada vez es mejor. Aceptemos eso. La inteligencia artificial, el conocimiento que tiene, va a ser cada vez más de lo que nosotros como humanos vamos a poder retener, o sea, como docentes. Hay algo que tienen que sacarse de la mente, porque muchos de mis colegas me dicen, no, pero ahora hay herramientas de inteligencia artificial que reconocen si el texto, la monografía, el protocolo de investigación, el ensayo, el alumno lo hizo con IA y reconoce cuándo. No, no hay. Ninguna de las que te venden funciona y es real. Y no bases tu calificación en eso, porque ya hay evidencia en donde investigadores de renombre redactaron ya algunos artículos de su autoría propia, le pidieron a la IA que redacte otros artículos de un tema similar, ¿y qué creen que pasó? Estas herramientas que reconocen cuánto porcentaje redacta la IA, acusó a los investigadores de que redactaron casi el 70 o 80% con inteligencia artificial
Y la que sí se hizo con inteligencia artificial, menos del 50%. ¿Se dan cuenta? Es que no hay forma, no hay forma. Es lenguaje natural. La inteligencia artificial ya aprendió a escribir como un humano. Entonces, si ya aprendió a escribir como un humano, no hay forma 100% fidedigna de saber si eso lo escribió un humano o no. Salvo que tú, por tu experiencia, que conoces a tu alumno, a ti no te van a engañar. A la herramienta sí la van a engañar, pero a ti como docente no. Porque tú sí sabes cómo escribe tu alumno, tú sí sabes qué palabras utiliza, tú sí sabes si él sabe utilizar signos de puntuación o no. ¿Me entiendes? Entonces pasamos de enfocarnos en el producto para enfocarnos a evaluar el proceso. Porque si tu alumno te pregunta, si tu alumno te consulta, si tu alumno viene y te dice, doctor, mire, encontré esto, ¿qué le parece? Y mira, le pregunté a la IA y me respondió estas cosas, mira, ¿me entiendes? Tú con él utilizas la herramienta, tú con él poco a poco verificas que hubo un proceso de aprendizaje. Esa es la evaluación. El producto va a ser perfecto porque no va a haber un momento en el que tú vas a darte cuenta si el alumno, si solo evalúa el producto, lo hizo con todos los procesos que yo quiero que hagan para el aprendizaje o simplemente en menos de una hora le dijo a ChatGPT, redáctame el marco teórico, humanízalo, haz esto. No lo vas a saber. Los productos van a ser perfectos, van a ser buenos. Es más, muchos ya tienen prompts para corregir, es decir, comete ciertos errores intencionales para que parezca redactado por un humano. O sea, no va a haber forma. Pero si tú empiezas a evaluar el proceso y no el producto, no hay forma de que te engañen, porque sí vas a ver cuántos de tus alumnos te consultaron, cuántos respondieron correctamente las preguntas, cuántos participaron en clase. ¿Me entiendes? Entonces, pasamos de ser un usuario ocasional de tecnología a un aprendiz permanente. ¿Ok? Porque nosotros mismos vamos a empezar a utilizar más las herramientas de inteligencia artificial y eso nos va a permitir también utilizarlas mejor a la hora de enseñar. Entonces esta frase ya la han escuchado, no solo para el docente, sino para muchas carreras. La inteligencia artificial no sustituye al docente, hace más visible su criterio profesional. Entonces, habiendo entendido que nuestro rol como docente está cambiando, ahora vamos a ver las cosas positivas que tiene el estudiante. Porque si guiamos bien a nuestros alumnos para poder aprender, el estudiante ya entendemos que va a utilizar mejor las herramientas. Entonces, ¿qué cosas vamos a nosotros poder disponer para que el alumno aprenda? Primero, acceso a explicaciones inmediatas. Miren, hay cosas que, por ejemplo, cuando tenemos salones grandes, y para mí un salón de 30 alumnos ya es grande, es bastante, ¿ya? Sé que es imposible tener salones más chiquititos, pero cuando yo a veces enseño la teoría de algún libro, ¿no? Digamos, a ver, uno de Harrison, de Medicina Interna, muy conocido por todos ustedes. Va a haber alumnos que lo van a entender a la primera lectura, pero va a haber alumnos que, miren, su comprensión de lectora no está al mismo nivel de todos, y cada alumno es diferente. Pero curiosamente, a veces la inteligencia artificial le puede explicar mejor que yo. A veces yo soy muy técnico a la hora de explicar algo, pero la inteligencia artificial se adapta mejor a lo que, como el estudiante entiende mejor una redacción. Entonces el alumno puede hacer no solo una, sino 10 preguntas a la inteligencia artificial sobre el mismo tema o subir el PDF que yo les di para lectura y empezar a conversar sobre eso y entenderlo mejor. Así, el alumno tiene mayor posibilidad de aprendizaje autónomo, porque si yo le ayudo a ser responsable, no es solamente el hecho de que me haga un ensayo, una monografía. Yo ya le digo, no, mira, tu monografía perfecto, pero quiero que leas. No hay problema que empieces a hacerle preguntas a la inteligencia artificial de este artículo científico, pero lee lo que te responde y compréndelo.
Si no lo entendiste, dile, escríbele a la IA, no entendí esta tabla, ¿a qué se refiere esa tabla? No la comprendo. No entendí cuál fue la metodología que utilizaron. A ver, explícame con manzanitas, cómo es que funciona esa metodología. Interactúa, 5, 6, 10, 15 preguntas hasta que entiendas bien todo el tema. Entonces el alumno ya se puede poner casi al mismo nivel del otro alumno que con solo una lectura lo entendió todo. Además, la inteligencia artificial puede en las evaluaciones ayudarlos a ustedes a dar un feedback automático y rápido. Ya puedes tú preconfigurar en tu aula virtual feedback, ya se hacía, pero seamos honestos, no nos da el tiempo para ser profesionales practitioners, más ser docentes, más ser padre de familia y tener una vida y sobre eso agregar más tareas. Nos gustaría, sí, sería lo ideal, pero no nos da la vida para lograrlo a ese nivel. Pero ahora, con la inteligencia artificial, nosotros podemos, ya con nuestra expertise, habiendo entendido todo lo que les he explicado en las diapositivas anteriores, empezar a generar feedbacks por las respuestas. Si es correcta, si es incorrecta, dale este feedback. Entonces, en una evaluación el alumno podría recibir un feedback inmediato. Incluso con un agente bien configurado, podrías tú hacer que el feedback sea de acuerdo al tipo de pregunta, tipo de alumno, momento preciso, hasta en un ECOE, ¿me entienden? Entonces, es una herramienta poderosa, poderosísima. Ahora, el uso de herramientas lo que puede hacer también con muchos alumnos es reducir su carga cognitiva. Miren, no es ningún secreto que tenemos alumnos, sobre todo en las carreras de salud, que sufren de problemas de ansiedad, de depresión, problemas de salud mental. Eso no es ningún secreto. Ustedes saben que la tasa de suicidio a nivel mundial es más alta en estudiantes relacionados a una carrera de salud que en otras carreras. Entonces eso no es casualidad. El esfuerzo cognitivo se reduce, hay una carga mental que disminuye porque el alumno empieza a entender, el alumno empieza a sentirse cómodo en clase. Entonces hay mayor claridad de lo que explicamos gracias a la inteligencia artificial. Hay mejor oportunidad de aprendizaje si lo utilizamos de forma correcta porque es la inteligencia artificial la que se adapta a la necesidad del alumno y no al revés. Porque en un salón de clases, si yo enseño con una metodología específica, un grupo de alumnos se adaptará a mi metodología, otro grupo de alumnos requerirá más de esfuerzo y va a haber un grupo de alumnos que no va a adaptarse a mi metodología y tenemos que ser conscientes de que eso siempre estuvo pasando. Entonces, pasamos de un desempeño limitado, ¿no?, a un desempeño asistido y una competencia independiente. Queremos que el alumno use la inteligencia artificial para el aprendizaje, porque si es un uso supervisado, si es un uso guiado, si es un uso responsable, va a aprender, va a aprender y lo estoy viendo día a día con mis alumnos, entonces sí se puede. La inteligencia artificial acelera el apoyo, pero no sustituye el pensamiento crítico ni la competencia autónoma. Para no emocionarnos mucho, ¿no?, con las diapositivas anteriores, vamos a hablar un poquito de la evidencia. Y de momento la evidencia es bastante limitada. Es bastante limitada. Tenemos que ser sinceros porque hay un potencial tecnológico brutal, pero todavía no hay una evidencia de su efectividad educativa. No hay todavía. No estoy diciendo que sea bueno o malo, no. Lo que hago es tratar de, a ustedes como docentes, instruirlos y invitarlos a empezar a generar esta evidencia científica, porque los estudios que existen son muy pequeñitos. Miren, de los artículos que van a encontrar son muestras de 4 estudiantes o 100 estudiantes, que eso no se puede extrapolar. O sea, son muestras pequeñas, son resultados interesantes, ¿ya? Pero todavía son muy pequeños. Necesitamos empezar a replicar estos estudios para poder nosotros decir que realmente la inteligencia artificial dice lo que promete hacer. No confundamos las señales de aprendizaje con un aprendizaje real. Todo lo que les he comentado es espectacular, ¿no es cierto? Muy bonito y todo lo que quieran, pero
todavía son señales. Yo no puedo decir que realmente mis alumnos están aprendiendo porque tienen la inteligencia artificial de la mano o es porque ya tenían una metodología de estudio y vienen de casa con eso. No lo sé. Solo veo que están aprendiendo y les resulta más entretenida la clase, pero todavía yo no puedo decir a ciencia cierta que es gracias a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque el aprendizaje también depende del contexto. O sea, una cosa es que vean que yo soy un poco eufórico, que yo trate de ser una clase dinámica, hablar sin tratar de aburrirlos. Y otra cosa es otro docente que tiene un lenguaje bastante plano, que es experto en lo que dice, pero que no utiliza muchas herramientas pedagógicas. Entonces depende mucho del contexto. Por más IA que puedan utilizar, capaz incluso termina siendo peor. Entonces hay limitaciones de las cuales tenemos que ser conscientes. No podemos decir que, sí, solo el hecho de aceptar utilizar IA es suficiente. No es así. Sin embargo, los resultados de estas investigaciones son muy prometedores, que validan todo lo que hemos estado comentando en las diapositivas anteriores. Entonces, ¿de qué depende? Depende del diseño pedagógico, de todo lo que hemos estado hablando, porque ya no hablamos de solamente dar tareas, sino evaluar el proceso de aprendizaje. Depende del tipo de actividad cognitiva y cambiar los modelos de evaluación. Ya no nos enfocamos en el producto, nos enfocamos en el proceso. Con todo esto entonces nos damos cuenta que si ya entendimos todo el contexto completo de lo bueno, lo bonito, lo feo de la inteligencia artificial generativa y sobre todo en su contexto en educación, hablemos de las oportunidades. Por ejemplo, yo he utilizado mucho en simulación casos generados con inteligencia artificial, pero no en el contexto de que genérame un caso de tal tipo y no, generaba casos que me permitía presentárselo a los docentes de la especialidad, ellos le daban una revisión, me daban una corrección y perfecto, y tenía una gran cantidad de casos porque necesito que el alumno practique y necesito que practique varias veces. Entonces, los casos ficticios sin tener que coger datos personales de pacientes reales, me ayuda bastante. ¿Se dan cuenta? Entonces, podemos generar ilimitada cantidad de casos. Y si tienes el apoyo de tus docentes de la especialidad, puedes darle de 3 en 3, de 2 en 2 casitos para que ellos simplemente vayan revisando. Dice, sí, este caso es correcto, es bastante realista. Siguiente, siguiente, siguiente. Y luego vas a tener todo un banco de casos validados por tus expertos que puedan ser utilizados muchas veces en el aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, en ABS, ¿no? El aprendizaje basado en simulación. Ahora, como les dije, las inteligencias artificiales son multimodales, hablan, y tú puedes escuchar cómo te hablan y te hablan como un humano. Entonces tú podrías configurar un casito ya con los datos necesarios y luego dar para que el alumno empiece a conversar con la IA. Lo estamos haciendo en este momento, pero o sea, quiero que ustedes también sepan que lo pueden hacer y no habría ningún problema en eso, porque si está supervisado, no es un aprendizaje en donde dejo yo solito al alumno hablando con la IA, sino yo estoy sentado ahí o a través de la cámara GESEL viendo y escuchando cómo el alumno conversa con su paciente de inteligencia artificial. Y puedo configurar para que diga algo, para que tenga antecedentes de esta manera y se dan cuenta, o sea, puedo hacer una práctica conversacional. Puedo generar preguntas, porque si yo soy experto en la materia, a veces, por ejemplo, para que los alumnos no copien, uno hace cuestionarios, ¿no es cierto? Y los softwares de las aulas virtuales a veces te dan la ventaja de que, mira, para que tus alumnos no se copien, haz 100 preguntas, de las cuales 20 o 40 les vamos a dar a tus alumnos al azar. Cuando lo haces solito a mano, es bien difícil poder colocar 100 preguntas que tengan el mismo nivel de complejidad para que sea justo para todos tus alumnos. Pero con la inteligencia artificial puedes generar esas preguntas basado en tus documentos, en tus libros, en tu información, en tus resúmenes y empezar a estructurar y crear tu banco de preguntas que te permita ser lo más justo posible, cosa que cuando haces preguntas al azar nadie se copia. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo generaste eso? Con inteligencia artificial. Y ahí sobre eso puedes incluso empezar a generar las explicaciones adaptadas para cada pregunta, retroalimentación para cada pregunta o incluso poder ayudarte a hacer una planificación. En muchas universidades se están haciendo cursos para generar sílabos con el apoyo de inteligencia artificial y no de mala manera.
participé de alguno de esos cursitos como para ver qué están enseñando y me pareció bastante interesante porque no le enseñan al docente a, a generar el sílabo a punta de prompt, le enseñan al docente a poder aprender sobre redacción de sílabos, a aprender sobre redacción de material educativo, pero con inteligencia artificial. Su copiloto no se lo hace, le ayuda a aprender a hacerlo. Interesante, ¿no es cierto? Entonces, la inteligencia artificial tiene un potencial poderoso, una personalización interesante y nos va a ayudar como docentes. Pero es importante también saber que todavía hay riesgos y siempre los va a haber. No todo es color de rosa, como les dije en las diapositivas anteriores, les comenté que iba a comentar un poco más sobre los riesgos más adelante. Uno de los primeros riesgos que ustedes tienen que tener en cuenta es que la información que presenta la inteligencia artificial siempre es lo más convincente posible. Todavía a las inteligencias artificiales les cuesta decir que estás equivocado, les cuesta decir que tú cometiste un error como usuario. Tratan de siempre satisfacerte como usuario. Entonces, podría ser información errada, falsa, pero presentada de manera convincente. Eso genera qué cosa? Desinformación, fomenta el error, ¿no? Pero también, por ejemplo, podría haber sesgos. Puede haber resultados que reflejan desequilibrio entre datos, decisiones de diseño, sobre todo en salud, puede afectar, por ejemplo, en grupos poblacionales, las inteligencias artificiales demostraron que a veces le dan mayor prioridad a un grupo poblacional que a otro, pero no porque la IA sea racista, sino porque así fue entrenada. Recuerden que la validación de las inteligencias artificiales todavía siguen siendo por humanos, no es 100% máquina. Entonces, aunque no parezca, la IA sí tiene corte político. La IA sí puede ser racista, la IA sí puede priorizar. Entonces, por ejemplo, un ejemplo clarísimo de estos sesgos. Si tú a la IA le dices, dibújame a un médico, ¿ya? Porque el término es general, te va a dibujar un varón de piel blanca, cabello cano, con lentes, y en el 90% de las veces te va a dibujar ese tipo de médico. Un varón, cabello cano, con lentes, blanco. Eso no es ni bueno ni malo, no está siendo racista, simplemente que esos sesgos existen en la inteligencia artificial. Y salvo que tú le pongas específicamente, quiero un médico de tez peruana o afrodescendiente, si no le escribes literalmente eso, la IA te pone lo que considera en su entrenamiento lo que para él es un médico. Peor si hablamos, ¿no? De si prioriza un sexo o no. Entonces, pero no es que la IA sea así, la IA es misógina, la IA no, sino que el entrenamiento tiene sesgos. Entonces hay que ser conscientes de eso. Hay dependencia cognitiva. Cuando el estudiante, antes de razonar, antes de pensar la respuesta, automáticamente coge las manitos y empieza a buscar la respuesta en la inteligencia artificial, y ya estamos hablando de una dependencia cognitiva. Y eso es lo que tenemos que evitar, porque hemos hablado de todo lo positivo, pero lo negativo, incluyéndonos a veces, es que ahora, antes de poder pensar bien en la respuesta, razonar, entender, experimentar, ya estamos preguntándole a la IA todo. Dependencia cognitiva. Y eso a su vez lleva a la automatización del razonamiento. Quiere decir que ya no pienso, ya no valoro, sino simplemente reacciono, acepto lo que recomienda la inteligencia artificial. Ya no hago un juicio de valor de las cosas. Entonces, si yo no enseño eso al alumno siempre, antes de responder, haz un juicio de valor, piensa, razona, evalúa, con la inteligencia artificial no lo va a hacer. No lo va a hacer. Ahora, respecto a la autoría, a la integridad académica, hay en las primeras versiones yo me acuerdo que alguien se atrevió a poner de coautor a ChatGPT, pero eso fue algo gracioso en su momento, pero ahora, por ejemplo, sabemos que no es así, porque la inteligencia artificial
no genera ideas. La inteligencia artificial no genera experiencias. Tú lo haces. Entonces, la integridad tiene que mantenerse respecto a quién tuvo la idea original de este proyecto y cómo lo hizo. Tal vez la redacción final sí, la IA ayudó a poder hacer el proceso, pero tenemos que enseñar a nuestros alumnos a que sigan innovando, que no busquen la solución solo con la IA, sino que ellos se tomen un momentito en pensar cómo yo soluciono este problema. ¿Cómo yo propongo una hipótesis correcta? Yo, desde mi punto de vista, tal vez la redacción todavía no sea la mejor, pero tengo que ser yo el que la propone. ¿Ok? Entonces hay que fomentar todavía eso. Entonces no podemos pedir que planteen una pregunta, hagan una hipótesis basado en inteligencia artificial. No, tenemos que hacer que ellos propongan. Pero no seamos malos en corregir, es que lo redactaste mal. Ya no, porque con la IA lo van a redactar lo mejor posible, sino que empezar a que ellos empiecen a hacer una valoración mental de cómo proponer una pregunta de investigación, cómo proponer una hipótesis. Ahora, respecto a la privacidad y confidencialidad, el 80% de las personas utiliza una versión barata o gratuita de ChatGPT. Ya te voy diciendo que cualquiera sea la versión que utilices, ChatGPT, Cloud, Gemini, DeepSeek, si utilizas la versión barata o gratuita, todo lo que pones ahí va a ser utilizado para reentrenar el modelo. Todo. Entonces, si estás poniendo datos personales, información de tu tarjeta, información de tu familia, tu enfermedad, se va a utilizar para reentrenar al modelo. No, pero estoy pagando mis $20. Ya cambiaron la política. Ya cambiaron la política. Y todo lo que tú utilices, pongas, lo van a utilizar. Pero estoy pagando mi cuenta de $100. Lee las letras chiquitas. Igual van a seguir utilizándolo para reentrenar el modelo. Entonces, la privacidad no existe en el uso de la inteligencia artificial, por más que te digan lo contrario. Va a haber una desigualdad en el acceso, porque miren, yo lo he visto y lo sigo viendo, por lo menos ahora, que no es lo mismo utilizar la inteligencia artificial gratuita que la que pagas con $20 que la que pagas con $100. Las versiones varían. Y si haces la misma tipo de preguntas, la calidad de la respuesta varía. Entonces, los que tengan una IA barata, la calidad de las respuestas va a ser mucho menor calidad, valga la redundancia, que los que están pagando la IA más cara. Entonces, ahí ya hay una desigualdad en el acceso. No es que sea la misma IA para todos. Es quién puede pagar más versus quién utilizan versiones económicas o gratuitas. Entonces la calidad de la respuesta, la calidad del aprendizaje también va a variar. Entonces tenemos que entender que sí se está creando una nueva desigualdad de acceso, pero con la inteligencia artificial. Y lo último, obviamente, la interacción con el hombre. Ya esto se estaba estudiando con los videojuegos. Cuando empezaron en el boom de los videojuegos y en países como Corea, como Japón, muchos jóvenes ya no interactúan porque se la pasan encerrados mañana, tarde y noche en su computadora con los videojuegos. Ahora súmenle que ya no necesitan interactuar ni hablar con personas porque hay una IA que le responde. Tenemos que tener también en cuenta eso. Por eso nosotros tenemos que ser los que verifican, los que protegen y los que preservamos la calidad de lo que hacemos con nuestros alumnos. Entonces, no se preocupen, ya estamos por terminar, me faltan pocas diapositivas. Hablamos de 3 formas de enseñar hoy. Tenemos que seguir manteniendo el aprendizaje y la enseñanza sin inteligencia artificial, porque eso va a ayudar a que los alumnos tengan un juicio y aprendan sobre técnicas de estudio, porque el cerebro sigue siendo el mismo. Tenemos que enseñar sobre inteligencia artificial con criterio, enseñar cuándo está bien, cómo utilizarlas, qué preguntas hacer, cómo identificar que está cometiendo errores. Y finalmente, nosotros mismos aprender a enseñar con inteligencia artificial. Nosotros mismos implementarlo en nuestra metodología de enseñanza para nosotros poder dar un curso que tenga una potencia ilimitada, porque tenemos herramientas que pueden actuar a nuestro favor. ¿Me entienden? Y para el 2026 vamos a hablar de algunos principios. El principio número 1, la pedagogía siempre precede a la herramienta. Primero, usted
como médico, como enfermera, como obstetra, como nutricionista, como tecnólogo médico, como profesional de salud, que está enseñando a otro profesional de salud, prioriza qué es lo que va a aprender tu estudiante, qué es lo que tú quieres que aprenda, porque la IA tiene una infinidad de conocimiento, pero tú decides qué es lo que va a aprender. Entonces, ahí cuando tú evalúes eso, decides cómo la IA puede ayudarte en ese aprendizaje. El segundo principio es que la inteligencia artificial no debe realizar el proceso cognitivo. No, lo debe hacer el alumno. El alumno debe formular la hipótesis. Ya no te enfoques en el producto, en si lo redactó bien, si puso... No, no, ya no. Eso tiene que empezar a cambiarse el paradigma. Tienes que ver si el alumno realmente está haciendo el esfuerzo mental por aprender, está haciendo el esfuerzo mental por querer resolver el problema. Eso ahora va a ser más importante porque al final va a ser como las calculadoras científicas. Miren, las calculadoras científicas para los ingenieros son una herramienta poderosa, pero ellos en su momento en la universidad igual aprendieron a resolver las ecuaciones matemáticas a mano. Eso no significa que cuando fueron ingenieros seguían resolviendo ecuaciones matemáticas a mano. No, ya tenían herramientas, tenían softwares en las computadoras que hacen esos cálculos, tenían calculadoras científicas que hacen los cálculos por ellos, en plin, 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 y lo hacen muy bien, pero igual se les enseñó a poder pensar cómo se hace ese cálculo, calcularlo a mano, hacer el razonamiento, obligarlos a entender cómo se llega a esa conclusión, para que cuando utilicen la herramienta simplemente entiendan qué es lo que están haciendo, no es a ciegas. Entonces, eso ya se hacía en ingeniería. Ahora tenemos que pasarlo a todo el sector salud. Enseñar a pensar. Tercer principio, toda respuesta importante requiere verificación. ¿Ok? No podemos nosotros confiar tampoco en lo que estamos leyendo con la inteligencia artificial. Nosotros tenemos que tomar ese trabajito extra de verificar si por lo menos la fuente que se está citando existe, porque todavía sigue inventando fuentes. Y si lo que ha resumido de la fuente realmente es real, todavía tenemos que hacer ese trabajo de verificación. El cuarto principio, el estudiante conserva la responsabilidad. Miren, la responsabilidad intelectual del estudiante es como les comenté con el marco legal, y hay que enseñar eso también al estudiante. Si el resultado de su proceso es un producto mal hecho y tiene cero, el alumno no puede decir, ah, es que profesor, la IA es lo que me pasó esa información y la IA lo hizo mal. No. Tú eres el responsable. Tú debiste verificar si la información era correcta. Tú debiste verificar si todo lo que te daba la inteligencia artificial estaba bien. Entonces hay que enseñar de responsabilidad. ¿Ok? Como les dije, ya nosotros no hablamos de evaluar productos, hablamos de evaluar procesos. Por eso es que el quinto principio es el proceso debe ser visible. ¿Ok? Entonces ya nosotros no nos enfocamos en qué tan bonito y bien hecho está el producto, sino nos enfocamos en cuáles son los pasos que el alumno hizo para llegar a esa conclusión. ¿Cómo el alumno logró hacer eso? El proceso. El sexto principio es debe mantenerse la supervisión humana significativa. Debe ser. Tú como profesor, como docente, eres valioso, eres importante y tu rol no está disminuyendo gracias a la inteligencia artificial. Se está multiplicando por 3, por 4, por 5, porque ahora tú eres el que guía al alumno en este proceso de aprendizaje con el uso de herramientas digitales. Entonces, pasas a tener un rol de mentor y no solamente ser un rol de que enseña datos. ¿Ya? El séptimo principio es tratar de utilizar la cantidad de datos mínimos y seguros. No debes enseñar que el alumno meta toda la información en la IA y que la IA resuelva por sí sola. Enséñale a que con la mínima información necesaria, él mismo pueda razonar y decir, ok, la conclusión es esta. ¿Me entiendes? No depender de la IA, sino enseñarle a que la IA solamente sea un apoyo final para que él pueda llegar a la conclusión que tú quieres que llegue o al aprendizaje que tú quieres lograr. El octavo principio es la integración debe ser equitativa. Como les dije, no es lo mismo alguien que está pagando 100, $200 por su inteligencia artificial a alguien que está utilizando la versión gratuita o
la versión de bajo costo. No es lo mismo, créanme, no es lo mismo. Todos los que ya utilizan inteligencia artificial, sobre todo los ingenieros, me darán la razón. No es lo mismo utilizar la versión más barata de una IA que utilizar la versión más costosa. Entonces, esa desigualdad también tenemos que valorarla a la hora de utilizar la inteligencia artificial en nuestro día a día. Y el último principio es la orientación requiere de revisión periódica, de revisión continua. O sea que ustedes, por favor, no dejen su rol de docente de revisar, leer, conversar, hacer evaluaciones orales, pedir mapas mentales. No pueden disminuir eso. Tienen que más bien reforzar eso. ¿Ok? Entonces la inteligencia artificial debe fortalecer el juicio del docente, no sustituirlo. Llegamos entonces a la parte final de nuestra clase. Como ven, la inteligencia artificial bien utilizada, y esta respuesta probablemente ustedes ya se lo sabían, es una herramienta poderosa. Y en la docencia realmente es mucho, mucho más valiosa. Tenemos que empezar a romper nuestros propios paradigmas. Tenemos que empezar a entender que la evidencia está creciendo. Es limitada, sí, pero está creciendo. Tenemos que cambiar nuestro rol de docente que da datos a ser un docente que guíe en el aprendizaje, un docente estratégico. Tenemos que enseñar de responsabilidad, tenemos que enseñar de a pensar, a razonar, a tomar conclusiones. Yo los invito a que ustedes puedan contarme su experiencia a través de los comentarios o del foro para poder interactuar. Voy a responder todas las preguntas que ustedes tengan. Pero quiero que entiendan que la inteligencia artificial sí nos va a ayudar en este proceso de docencia, aprendizaje. Como en todas las demás carreras, la frase sigue siendo la misma. La inteligencia artificial no va a sustituirnos. Lo que va a hacer es potenciarnos, porque al final el juicio profesional sigue siendo humano. Ya les he dicho, la inteligencia artificial no sabe de sensaciones, no sabe a qué sabe una fruta, no sabe qué se siente con el abrazo de un ser querido, eso no lo sabe. Te podrá responder 1000 cosas, pero eso no lo sabe. Y no lo va a saber. Entonces, yo necesito que ustedes entiendan que esta herramienta es poderosísima, pero tenemos que nosotros también aprender de ella para utilizarla de forma correcta. No vamos a dejar el lado humano siempre va a estar ahí, pero depende de nosotros si lo usamos de forma correcta.